Bienvenidos. Y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Aura Hispánica. Hoy vamos a explorar un tema práctico y, bueno, a veces un poco frustrante. Las mudanzas. Así es. Hablar de mudanzas es algo que no siempre emociona a la gente, pero es súper importante, sobre todo cuando estás aprendiendo español, y quizá viviendo en un país hispanohablante. Te va a servir mucho. Exactamente. Nuestro objetivo hoy es proporcionarles las herramientas lingüísticas necesarias para manejar el proceso de una mudanza en español, desde vocabulario clave hasta consejos culturales. Y además queremos hacer todo esto de forma muy práctica, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, he cometido errores hablando de este tema antes. Bueno, los errores son parte del aprendizaje. Así que vamos a profundizar poco a poco, desglosando todo desde lo básico. Pero, antes de empezar con el contenido, queremos agradecer a nuestra comunidad de Patreon. Sí, como siempre, gracias por su apoyo. Nos encanta saber que están aprendiendo y practicando con nosotros cada semana. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con esta experiencia de mudarse, pero en español. Como mencionamos antes, cuando hablamos de mudanzas, es esencial entender las herramientas lingüísticas básicas. Y uno de los primeros pasos es aclarar una confusión común: la diferencia entre mudarse y moverse. Son dos verbos que, aunque parecen similares, tienen significados muy distintos. ¡Sí! Esto me trae recuerdos. Mateo, ¿te acuerdas que yo usé moverse en lugar de mudarse cuando contaba mi primera experiencia viviendo en Madrid? Claro que sí. Dijiste algo como: me moví de un apartamento en Lavapiés a otro en Malasaña, ¿verdad? Exacto. Y todos mis amigos españoles se rieron porque, bueno, moverse es literalmente mudar tu cuerpo de un lugar a otro, no tu casa. ¡Qué vergüenza! Esto pasa mucho. Mudarse se usa específicamente para cambiar de casa u oficina, mientras que moverse es más literal, como dijiste, de mover tu propio cuerpo o algo que puedas trasladar fácilmente. Y luego está cambiarse de casa. ¿Es lo mismo que mudarse? Buena pregunta. Sí, cambiarse de casa es una frase ligeramente más informal, pero esencialmente significa lo mismo. Sin embargo, mudarse es más común y directo. Además, mudanza normalmente describe todo el proceso, desde empacar hasta instalarse. Entonces, mudanza es prácticamente todo el caos, ¿no? Empacar cajas, contratar gente para ayudarte, y luego el estrés de desempacar. Uf, ya me canso solo de imaginarlo. Sí, es fastidioso, pero útil saber este vocabulario. Por ejemplo, las empresas de mudanza en países hispanohablantes no suelen llamarse mudanceros, aunque es un término válido. ¿Sabías eso? Ah, eso es curioso. Entonces, ¿por qué mudanzas nombre es lo típico? Principalmente porque mudanza es una palabra más formal y profesional. Y hablando de vocabulario, no podemos olvidar flete. Este término no solo aplica al transporte en mudanzas, sino también para mover mercancías en general. Ah, como el camión o el servicio que contratas. Me encanta cómo algunas palabras tienen múltiples usos dependiendo del contexto. Aunque bueno, a veces confunde un poco al principio. Es verdad, pero con práctica todo se aclara. Y ahora que hemos comentado los términos esenciales, sigamos con cómo preparar una mudanza efectivamente. Hablamos del vocabulario esencial, pero ahora pasemos a la acción. ¿Cómo prepararnos para el gran día de la mudanza? Lo primero que hay que considerar son las cajas, porque sin ellas, básicamente no puedes empezar. Eso es verdad. Las cajas son lo más básico. Y Mateo, ¿tú sabes dónde encontrarlas sin gastar tanto? Porque sinceramente, yo he gastado de más en eso más de una vez. Sí, es posible ahorrar. Una muy buena opción es pedir en supermercados. Muchas veces tienen montones de cajas en buen estado que simplemente van a desechar.
Otra idea es reutilizar cajas de Amazon o de otras entregas a domicilio que hayas recibido antes. Claro, eso suena súper práctico. Yo, por ejemplo, suelo pedirle a los vecinos o amigos, porque normalmente siempre hay alguien que tiene cajas de sobra. Exacto. Y una vez que tienes las cajas, viene el tema de empacar. Aquí es importante proteger los objetos frágiles, y un truco que a mí me gusta muchísimo es usar papel periódico. ¿Papel periódico? ¿Y funciona realmente bien? Sí, funciona muy bien, y además es económico. Pero si no tienes periódico, también puedes usar ropa, como camisetas, o incluso ropa interior limpia para envolver cosas frágiles. Es una buena manera de aprovechar lo que ya tienes en casa. Ropa interior limpia. Eso sí que no se me había ocurrido, pero tiene lógica. Además, evitas comprar plástico de burbujas, ¿no? Exacto, reduces costos y también vas un poquito más ecológico. Pero te voy a contar una historia. Un amigo mío tenía una colección de tazas y no las envolvió correctamente. Uy, ya me imagino lo que pasó. ¿Se rompieron? Sí, casi todas. Llegaron hechas pedazos y, bueno, aprendió a la fuerza que proteger los objetos frágiles es fundamental durante una mudanza. ¡Qué desastre! Eso es definitivamente algo que quiero evitar. ¿Y qué pasa con la ropa colgada? Porque siempre termino con todo arrugado. Buena pregunta. Para evitar arrugas, puedes usar algo llamado playo, que es básicamente plástico transparente. Envuelves las piezas directamente en las perchas para mantenerlas protegidas y listas para colgar en el armario nuevo. ¡Oh, eso es brillante! Así no tienes que sacarlas una por una. Es mucho más eficiente y rápido. ¿Sí? Y hace la diferencia, créeme. Ahora, con estos trucos, el proceso de mudanza será un poco menos caótico. Ya que hablamos de cómo empacar y proteger nuestras cosas, hablemos ahora de otro tema crucial. Contratar una empresa de mudanza. Hay ciertas preguntas clave que todos deberían hacer para evitar sorpresas desagradables. Por ejemplo, ¿incluyen maniobras o volados en el precio? Ese servicio extra puede encarecer mucho la mudanza si no lo consideras desde el principio. Y también, algo que muchas veces se olvida. Hay compañías que ofrecen seguros. ¿Qué preguntas recomendarías hacer al respecto? Una buena pregunta sería, ¿incluyen seguro por daños o pérdida? Porque, aunque no siempre pasa, hay riesgos y es mejor estar prevenido. Además, pregunta cuántos trabajadores van a venir, porque eso afecta tanto al tiempo como al costo. Eso es súper útil, porque si te mandan menos trabajadores, entonces el proceso se alarga, y tú terminas pagando más. Ah, y otra pregunta fundamental. ¿Tienen extras por usar elevador, emplayar los muebles o montar y desmontar? Exacto. Esos detalles son importantes. Por ejemplo, el flete es un término que escuchamos mucho, pero no significa lo mismo que camión de la mudanza. Flete se refiere más al transporte de cualquier carga, mientras que un camión de mudanza está especialmente equipado, con cosas como interiores acolchonados para proteger tus muebles. Esa es una gran diferencia. Si dices flete, quizás terminen mandándote un camión no apto para mudanzas y entonces, desastre total. A propósito, tengo un ejemplo de cómo evitar problemas financieros con estas empresas. Adelante, comparte tu experiencia. Bueno, cuando me mudé a Querétaro, pedí el precio basado en cuántos metros cúbicos ocuparía, y fue fácil negociar porque tenía claro cuánto espacio necesitaba. Pero al principio, cometí el error de no especificar ciertos servicios extra, y la factura subió el día de la mudanza. Es un error común. Tener claridad antes de firmar es clave. Saber qué servicios se incluyen y cuáles podrían representar un costo adicional te puede ahorrar mucho dinero y estrés. Claro, ahora siempre pido referencias también, para asegurarme de que la empresa sea confiable, porque una mudanza ya es lo suficientemente estresante. Después de hablar sobre la importancia de confiar en una buena empresa y tener claridad sobre lo que ofrecen,
Creo que hemos cubierto un montón de información útil sobre las mudanzas, ¿no crees, Mateo? Definitivamente. Hemos hablado de vocabulario clave, trucos prácticos, y hasta de cosas que quizás son fáciles olvidar, como preguntar sobre servicios adicionales o seguros. Todo esto, espero, les ayudarán a nuestros oyentes a sentirse más preparados. Exacto. Y como siempre, queremos saber de ustedes, nuestros oyentes. Si tienen alguna experiencia divertida, caótica o incluso desastrosa con mudanzas, compártanla con nosotros. ¿Sí? Y no olviden que nuestra comunidad en Discord siempre está abierta para continuar estas conversaciones. Ahí podemos aprender juntos y, claro, apoyarnos en esta aventura de aprender español. Además, si disfrutaron este episodio, no olviden suscribirse a nuestro podcast y considerar unirse a nuestra comunidad en Patreon para contenido extra y exclusivo. Nos encanta poder ayudarles a crecer en su aprendizaje del español. Totalmente. Es un placer compartir con todos ustedes cada semana. Aprender un idioma es un camino continuo y difícil, pero también enriquecedor. Y sí que vale la pena. Entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Hasta la próxima, y recuerden, cada palabra nueva que aprendan es un paso adelante en su camino hacia la fluidez. Nos escuchamos pronto. Adiós.